Hello everyone, and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner. We're in Buenos Aires with Tete and Silvia. This is the second volume of our series with Tete, and this is a more advanced version, and we're focusing on advanced dancing in the rhythm of the waltz. Tete. Bueno, volvemos a decirle cómo están, todos bien, espero que nosotros muy bien acá, siempre tratando de mostrar todo lo que tenemos para que ustedes también puedan aprenderlo y gozarlo, divertirse. Hello again, we're here and we're going to try and teach you everything that you need so that you can enjoy yourselves and learn how to dance. La pregunta para empezar sería sobre, como eso es un video más avanzado, Sí. ¿Qué son las características de bailar bien avanzado? Bueno, I asked him what are the characteristics of an advanced dancer, being that we're working at a higher level. pienso que bueno, esto es como una especie de querer llegar a hacer totalmente todo lo que necesitamos en el tango, en el vals o en la milonga, lo que sea, con una alegría. This is about doing everything you can in the waltz or the tango, using your joy. Claro, con una alegría dentro de uno mismo, una libertad para poder sentir que vamos aprendiendo cada vez más. Joy inside of yourself, liberty to feel like you can keep learning. Que gozamos de esto y entonces ponemos todos los sentidos del cuerpo y de la mente para poder bailar. To put all of yourself into this, your body and your mind. Principalmente este vals que es tan hermoso. And we're talking about a waltz which is so beautiful. Creo que el que quiera aprender a bailar y es avanzado o baila cada vez más, necesita estar cada vez más libre y trabajar mucho con la música. So someone who's a good dancer is someone who every time that they dance they feel freer than they did before, and they're always working with the music. Ya que la música es una de las cosas que hace que cualquier hombre que aprenda a bailar y tenga interés pueda bailar mucho más de lo que sabe. So if you follow the music, then you can always end up dancing more than you even know. Algo importante. Very important. Con este video que vamos a hacer ahora, que es para gente más avanzada, So for this video, which is for people that are a little more advanced, vamos a explicar muy bien lo que es este asunto de los giros, so we're going to begin with this idea of turning, los enrosques the twists y las sacadas, and sacadas, or sin displacements. sin necesidad de salir con cosas muy fuera de lo que es bailar este vals, que es Without going outside of the idea of dancing this waltz, which is a very special thing. Bueno, entonces vamos a mostrarle primero cómo son los giros. So first let's start with the turns. Para papá. Sin música, ¿no? Sin música. Pa, pa, no. Empezar Pa, con la... no es nada. Pa, Bueno. pa, ahí va el cruce. Pum, y viene. Pa, So first he leads her to the cross. pa, pa, pa. Este es el giro más amplio. This is a large or an open turn. Ahora vamos a ejecutar el giro más corto. Let's Y execute it if it was shorter or en este giro por ahí closed. no vamos a usar el cruce, sino For ya example, lo ejecutamos. here I'm going right for it. ¿Y qué es la diferencia entre amplio y corto? Amplio es la posibilidad de que tenés espacio en la pista. So in an ample turn, you have a lot of space on the Y floor. el chico es para el momento en que la pista está ocupada con mucha And the gente. smaller turn is for when there's crowded and you don't have much Es space. necesario hacerlo más chico. Para eso Then it's necessary to do it smaller. hay que tener una visión sobre el espacio So you have to have a vision about what's happening in the space around donde you. uno puede ejecutar eso That's the way you can sin execute this. dificultad de llevarse nadie por delante. Then you never step on anyone, you never push anyone. Y el otro es cuando hay un espacio grande, puede hacerlo. When you have a big space, Mejor posibilidad para terminar. then you have a greater possibility to do the turn in a bigger space. Así. Y ahora iríamos a lo que es, ¿o querés que lo hagamos la música? Hacerlo de vuelta. ¿Con la los dos. música o No. sin la música? Sin música. Primero- So without music, we're going to repeat. Primero vamos a ir como salido de acá y vamos a un cruce.
So the first thing I do is I take her A to the partir de cross. acá hay un paso más y empezamos. So here, one more step, and then I've turned to the back. Pa, 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 pa. And I bring her around. Ese es el amplio. Es peligroso porque te vas atrás. Lógicamente, atrás Sí. no tenés un ojo. I'm saying it's dangerous because you go to the back. And he says, logically, you don't have an eye on the back of your head. Entonces, pero la posibilidad es, si yo tengo una visión cuando voy a hacer eso, de dónde estoy y la cantidad de gente o la gente que hay que me puede molestar para ese giro, So- primero lo observo para hacerlo y después. So the first thing I do is I observe where I am and where the people are around me, and I know that I have space for this turn before I do Y it. si no pudiera hacerlo así, lo hago en chico y también la ejecución es como un poquito difícil porque se cierra If mucho. I don't have space, then I'll do it small, but that's very difficult because I have to really turn El in on giro myself ahí very hard. se complica un poco si el hombre no ubica bien los pasos It's more para complicated hacerlo. if the man doesn't really orient his steps in space Entonces ahora le well. vamos a mostrar en chico para que vean la posibilidad So que now tienen, we'll show it again in the small version. la posibilidad que tienen en hacerlo en corto. Este es el paso, ahí empezó. So right Ya, here I start. Ya, pum. Bien. Y al otro lado. Al otro lado. A la izquierda, Sí. a la derecha. Bueno, esto es más como que también es. Now we're gonna go to the other side. No es muy como digamos. Entonces en este momento yo voy a hacer un cambio. Now Voy a I'm ir going to the other acá, side. pero cuando corro, cambio el cuerpo y termino. So when I run, Vuelvo a I repetirlo change the para side que of lo my vean body. bien. En este momento cambio el cuerpo porque me la voy a llevar acá. There's a change of my body. There's a Mi change of cambio sides, corre, right? pongo el Here. pie y puedo sacarle. También I can I can do a sacada at the end of that. En general esto sería en chico. So generally I do this much smaller. Pum, 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 pum. Acomodo el cuerpo y termino sacando. So I do the turn tight to my left, and then I make my body comfortable and do the sacada to exit. Exacto. Ese es como que en ese paso, sobre la mano derecha, sobre el brazo derecho, en ese giro, que más bien es como una entrada de la mujer, hay que tener paciencia para esperar que la mujer pase justo. In this turn to the right, where you have an entrada, or where you enter with your right foot in her legs, you have to have patience and wait for the space to open up. Ahí hay que esperar por el motivo de que uno está trabajando mucho con el cuerpo en ese paso. So you have to wait because you really are working a lot with your body. Significa que estás haciendo una torsión fuerte con el cuerpo para porque me ejecutar. queda un pie para sacar libre que vos viste. Saco con ese pie, pero estoy en el aire casi yo también. So he's talking now about una vez más. La ejecución del paso. He's talking about the end where he has to be very well placed on his feet. Acá. Pum, So that pum. right Este pie here ya me he's quedó en el on aire. he's on one leg before he leaves. O sea, hay que tener cuidado porque en ese movimiento el hombre tiene que sostener y estar bien apoyado con su pie derecho para que después el izquierdo pueda sacar como dice. So you have to be very careful to be very well placed over your right foot so that your left foot is free, and you have to be very stable for both yourself and for your partner. Ahora vamos a agregar algo que no fue en la otra secuencia justamente. Quiero que sepan Let's add something that wasn't in the last sequence that I want you to know. que cuando hagan estos pasos del giro todo, se acuerden cómo van los movimientos de las piernas de uno. So when you do these turns, I want you to remember how your feet are supposed to work, your legs, Para sostener al final el equilibrio. so that you can sustain your equilibrium at the end of the turn. Bueno, salgo caminando. I go out con unos- walking. En total parejo, firme los pies. My feet are together, parallel, Abro and un firm. pie. I open. Y empiezo a caminar para atrás, 2 pasos, 1, I 2, start to 3, go back, pum. and I turn, and I arrive right at my end. Ahí sostengo mi fuerza Here's where I En sustain mi my pie. force in my feet, en mi pie derecho in my right foot, y me puedo girar todo, mucho más que girar ese poquito, se puede girar mucho más. I could have turned a lot more than just this Pero el little bit movimiento I did. es hasta ahí. So this is where it ends. Y lo mismo pasa cuando voy caminando The same thing when I go walking. hacia mi derecha en el
giro de la derecha. Now I'm going to turn the other way to my right. Miro mis pies, Watch van my siempre feet. ahí. They're always En un parallel. momento, pa, 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 pum. That's where I turn. I make the take with my right foot and turn. All the weight is on the right foot. La izquierda está libre. Queda en el aire la izquierda. The left foot stays in the air. Porque ejecuta la derecha el final Because y la izquierda queda para The sacar. right foot finished the turn and the left foot was free to do the next movement. Ahora le vamos a agregar a este giro So now let's add to the turns un enrosque an enrosque or a twist. y de ahí podemos agregar después doble enrosque. Pero And we could primero then do a double enrosque, but first el primer enrosque, que es un enrosque simple, we'll do a simple se one. lo vamos a mostrar cómo lo hacemos. So let's show you how we do it. A partir del final del giro. From the end of the turn. Ahí mismo Here viene el enrosque. Pum. comes the enrosque that ends with a sacada. ¿Y cuál es el movimiento de enrosque? Bueno, ¿Cómo es? el movimiento es... que What yo is this enrosque? Quiero decirle que acá, cuando hicimos este giro, la mujer quedó acá. So Terminamos el she giro stayed acá. here. She was on her right foot. Solamente hago un movimiento. He's on both of his feet. Hago un movimiento I start donde with a movement of her hips. la mujer hace el primer paso. She does the first step by herself. Ahora yo sigo con mi cuerpo. Now I follow her with my body. Cuando ella mueve el segundo pie, When she yo me moves her estoy second foot, enroscando. I'm twisting. Y final. And that's where I finish. Vamos a mostrarlo de vuelta. So let's look at it again. Terminamos en el giro. So we finished in the turn. Ella mueve su pie libremente, yo voy avanzando con mi cuerpo. Cuando She moves her termina, feet freely. I go advancing with my body. fin del enrosque simple. And that's the end of a simple enrosque. Bueno, y partimos de que si podemos hacer ese enrosque So simple, if we can do the simple enrosque, y generalmente para esto hay que tener una pequeña paciencia, and you have to have para patience. enroscarse y desenroscarse y volverse a enroscar, So if you're gonna twist and then untwist, you have to have patience. el hombre debe tener una paciencia, ya que la segunda parte que viene del doble enrosque, So the second part that en comes, ese trabajo también la mujer hace un papel muy especial para que termine el enrosque. there's also a very important part for the woman, so that when En she algo finishes the muy enrosque, lindo. so that when she finishes it with something very pretty. Que le vamos a mostrar. And let's show you. Ok. Vamos al primer enrosque, bailando primero, So, de cualquier forma. We're dancing and we come to Para the que first vean enrosque. que el enrosque es necesario no solamente del giro, se puede sacar de cualquiera. Because you can also pick up an enrosque va al enrosque, right there. You don't have to be turning. Con ella, So now I wait with her. descarga el peso She's left her weight on her right en su foot. pie derecho, la mujer. Yo sostengo I mi sustain her. posición I arriba. sustain my position. I'm up high. Y ahora And vamos now al segundo enrosque. I Avanza bring la her mujer, back. yo me And here's the desenrosco, second enrosque, me enrosqué, all the way around the other saco, side. voy y me voy. I Fin finish del with a sacada, and then I'm off. Volvemos a Ahora hacer. lo explico yo. So, Bueno, explica. and now Silvia will explain. Bueno, ahora va la parte, explica vos, ¿no? Sí, la sí. parte. Muy bien, la parte de So mujer. now Silvia will explain the woman's part. Acá vamos juntos, So here we're together, con la misma medida del paso para mantener esta posición the acá. same length of step so that we maintained our position. Ahora, como en la salida que explicábamos, él va a girar su torso So y like in a basic step, he turns his body, salgo en un 8 para and atrás, she does 2 steps without him doing para any adentro steps. y descargo el peso. Here I finished my grapevine around him, finishing with my right foot. Ahora, entro en 8 para Now adentro, he begins by leading me in a forward ocho, 8 para atrás then he brings me around to a back ocho, y espero la and sacada. on the side step after the forward ocho, she waits for his sacada, which is the sign that the turn has come to an Quiere end. decir que ahora que lo estuvieron mirando, bueno, así, con la música hay que tener mucha atención porque este asunto del enrosque lleva
como un compás muy especial con la música que no. So now that you've La seen, mujer- now that you've seen this, la it's very mujer- important that you pay attention to the music because this sí, sí. movement is created in the music. So the relationship between the music and the movement is essential. En un momento la mujer hace un trastiempo. There's a moment where the woman does a trastiempo, a double quiero time. que se fijen porque esto And es I muy want you to watch, it's necesario, very important. porque con la música va a ser una cosa que tienen que repetir tanto para este lado como para Because this aquel. is something that in the music you're going to have to Pa, pa, repeat on pa. both sides. En ese momento hice pa, pa, pa. In this moment I did a bum, Ahora bum, va a ser bum. lo mismo. And now I'm going to bring it Pa, back the other way. Bum, Pa, 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 bum, bum. There's the double pa, time. Pa, doble tiempo. And that's where I walked out. ¿Eh? Quiero que se fijen que cuando estamos sacando con el pie derecho, I want you to see that when I'm taking her Vuelvo a foot, correr. when I'm taking her foot with my right foot, then I return saco, to my vuelvo a side. correr y corre mi cuerpo al correr I el change pie. my body weight with my foot. Explico esto porque mucha gente va a sacar por ahí y va a correr ahí nomás el pie. No, el pie See, hay que because I'm correrlo con explaining el this because I've cuerpo. noticed that many people do the saccata here and then they don't come out enough with their right foot. Sostenerse en ese pie para poder You have to sacar sustain yourself on your right foot so that you can use your en el left final foot del doble to enroque. do the saccata that comes at the end of the turn. Después con la música se va a ver mucho mejor porque, bueno, es ahí donde tienen que estar muy atentos para aprenderlo. So now we're going to show you with the music, and you're going to have to pay attention because it's really with the music that you learn how to do this. Bueno, ahora vamos a mostrar con la música lo que vimos antes en forma de ejercicio. Now we're going to show you in the music what you saw before as exercises. 2 clases de giro, uno más amplio y uno más pequeño. 2 classes of turns, both bigger and shorter. Y el enrosque y el doble enrosque con una sacada. And the enrosque and the double enrosque with saccatas, or displacements of the feet. Es importante ver los giros para las mujeres como combinación de 8 para adentro y 8 para afuera. It's important that the women look at the turns as a combination of the ocho to the front with the ocho to the back. Entonces siempre vamos a usar la cadera para orientar el movimiento y mantener la postura arriba pegado. So we're always using our hips to control our movement and maintaining our torsos right on his body. Okay. Muy bien. Música.
Ahora vamos a pasar a explicarle cómo es el enrosque simple con un doble cruce. So now we're going to explain to you what a simple twist would be like with a double cross at the end of it. Y después pasaremos a explicarle cómo es el doble enrosque con una calecita. And then we're going to put a calecita as a resolution of the double enrosque. Ok. Sin música. Sin música. Primero. Sí, porque ahí... Pa, pa, pa. Ahora. Pum, pum, pum. De vuelta. Another time. Pum. Y ahora el más complicado. Y ahora viene el doble enrosque Now we're going to do a double enrosque con la calecita. with a calecita at the end of it. Volvemos a repetirlo. Let's repeat it. Hay algo que noté que está mal. No sé qué es, pero bueno, ahora me voy a acordar. So I don't know what it is, but I'm going to remember it. Pum, pum, pa, 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 pa. Bueno, ahora vamos a ejecutar los giros, los enrosques y los doble enrosques con música, para que lo So, vean bien, con now- la calecita. I'm going to show it to you in the music, the last two figures that I just showed you. Okay. Para, pa. Bueno, ahora vamos a explicarle cómo son los ochos hacia la derecha y cambiando hacia la derecha y cambiando hacia la izquierda. So now I'm going to lead her in ochos while I change from her left to her right. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Voy con ella bailando I'm y dancing with empiezo un 8 primero parado y ahora sí, 8, 8, cambio, izquierda, 8, 8, cambio, derecha. De vuelta, una De vez más. vuelta. Y más por allá. Vamos acá, el primer movimiento es This is the first pum, movement. pa a derecha, pa a derecha, pa a izquierda, So he's changing sides. pa a derecha. Siempre la mujer haciendo el 8. Para un She's lado, always doing an ocho. ahora para el otro lado y fin. Bueno, ahora vamos a ejecutar lo que acabamos de mostrar con la música. Now let's see this in the music. Ok. Ahora vamos a mostrar un movimiento de cambio del cuerpo hacia la derecha, Now we're going to demonstrate a movement which is a change of my body towards her right haciendo una sacada con el pie izquierdo with a saccato with my left foot y terminando en avance. and finishing by going forward. ¿Ok? Para, la, la.
Sí, seguro, seguro. Vamos. Va de guachen, querer. Pa, pa. Pum, 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 pum. Con corrida. De vuelta, desde allá para acá. Muy bien. Bueno, terminaría con corrida esto. Sí. Pum, pum. Pa, 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 pa. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo con música. Now we'll show it to you in the music. Ahora vamos a explicar esto de entrada y sacada y salida, ¿no? Entrada y sacada, entrada y salida. So, we're going to explain the little movement, which is an entrance and an exit. Continuous. Sin exageración a lo que hacemos. But we're not going to exaggerate what we do. Sí, muy bien. Entonces, con el movimiento. So let's take a look. It starts with a movement. Pasa, mi pie va en el medio, vuelve a pasar. Siempre mi pie va en el medio. So I always put my foot in between her feet. Pa, 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 saco. Mi pie no va nunca así porque está mal. Right there, that's bad. Si no muestras solamente al mal de vuelta. Para pasar no necesito. I don't need to put my foot all the way behind like that. Porque primero bajo el cuerpo en hacer eso. Because if I do this, my body starts to fall. Se cae el cuerpo abajo. I don't want my y body no to es fall conveniente down. porque a la vez también la mujer va abajo. It's not convenient because she might also fall down. Entonces solamente con un movimiento So it's just a rápido, movement, a fast little movement. con un pie como si estuviera en el aire, It was as if repitiéndolo your foot stayed in the air. y terminándolo en posición de derecho, And finishing with our bodies in front of each other. para que la mujer de ahí pueda hacer otra cosa o el hombre intente hacer otra cosa después de eso. So that you're in position to do whatever comes next, whatever crosses your mind. Bueno, ahora nueva secuencia con música. So now this new sequence with the music. Bueno. Ahora vamos a explicar los ochos en espejo. So let's talk about a step that begins with from a mirrored ocho. Pum, 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 pum. Pa, 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 pa. Vuelvo para pa, 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 pim. Pum, 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 pum. Eso es el arranque del paso. Sí, El movimiento quiere decir que bailando lo puedes hacer en cualquier lado. This is the beginning of the step. It's a movement that you can do in any place. ¿Ok? Okay. Ahora vamos a mostrar este
esta secuencia de lo que acabamos de hacer con la música. So now we're going to demonstrate this in the music. Si hay algo más en esta cosa, fíjense bien, porque yo a veces, esto es muy mío, de hacer en ese 8 espejo un montón de cositas cuando voy hacia atrás. So in the music, watch carefully because this is something that's mine, and I do often, as I hear the song and the music, I might add all kinds of little variations. Ok. Well. Ahora paso en el final de todo esto, vamos a So we're coming to the end of the video. explicar cómo es este asunto de bailar esta música tan linda que es el vals, So I'd like to talk a little bit about what it's like to dance this music we call para que ustedes waltz. tengan una noción So you have a notion, de poder aprenderlo mucho mejor so you can learn it a lot better para sus satisfacciones y su alegría. for your satisfaction and your joy. Bueno, cuando uno baila estas cosas, este tipo de música así especiales, When you dance this special music, se necesita estar muy libre físicamente you have to be very free with your bodies. y escuchar muy bien la música, You have to listen very well to the music. que es lo más casi importante de todo esto, It's the most important, para poder agregar esa alegría y esa libertad al cuerpo. so in order to put this freedom and this joy in your body. Yo diría que usando esas simples cosas, que no es una cosa que sea tan problemática, I would say that using these simple things I've shown you, this is not such a big problem, y poder lograrla, creo que van a ser muy buenos bailarines. that when you can find it, when you can find this connection in yourself, that you will become a very good dancer. Justamente por el criterio que tengo de bailar con esa música, de estar libre, es porque puedo hacer muchas cosas de esas y mostrarlas. Because when you dance Para this todos beautiful ustedes. music, you're able to do all of these beautiful things. Claro. Entonces, pienso que ninguna danza del mundo, si no llegara a existir la música, nadie podría bailar nada de nada. So I think that it doesn't matter what dance you're doing, any dance all over the world, that if you don't dance to the music, you don't really find, Ya you're not que able está- to arrive at anything. Ya que está en todo esto, primero la música y después los pasos. So now that you're learning this, first the music and then the steps. Muy bien. Bueno, vas a terminar el video bailando Sí, vamos a hacer un final, voy a mostrar 3 tipos de valses y entre los 3 estarán para ustedes. Creo que, bueno, hemos puesto un poquito de todo esto gracias acá al amigo Daniel, que siempre hace cositas así para ayudar al tango, a los vals y a todo. So I'm going to finish the video up by dancing 3 types of waltzes for you. Viaggi, rapido. Darienzo, which is in que- middle time, and then La mitad Pugliese, which y is slow. final con Pugliese lentamente. And he thanks me for the various small things that I've done for the tango. Desde ya muchas gracias y para ustedes toda la suerte del mundo y que ojalá aprendan a bailar. And thank you very much, and I wish you all the luck in the world Gracias, and that you will doctora. learn how to become dancers. ¿Quiere decir algo usted, mamita? Nosotros queremos que aprendan a bailar, que bailen con la música siempre y que no se olviden que lo mejor es disfrutar lo que estamos haciendo. We want you to learn how to dance, we want you to enjoy the music, to listen to the music as you dance, and the most important thing of all is that you enjoy dancing when you dance.